Shalom Alejem. Yohanan para Punto Breslev. Textos censurados del Talmud. Me dice un cristiano, evidencias talmúdicas que Jesús fue alguien. Y me habla del tratado del Talmud, Yoma 39b, que dice que 40 años antes de la destrucción del templo, ciertos eventos negativos se comenzaron a presentar en el Santo Templo. Vamos a explorar esa idea. Creo que es una idea fantástica que hay que explorar. Dice Salmo 145, el Eterno está cerca de todos los que le aman con verdad. Vamos a estar explorando tal idea. Creo que vale la pena. 40 años antes de la destrucción del templo, estos eventos comenzaron a dar. Okay. Hay que subrayar que 40 años, y en verdad, mucho antes que Jesús fuera creado, Jesús fue creado en el vientre de su madre, el templo estaba siendo gobernado por los saduceos, que eran políticos, no eran religiosos, y estaban trabajando mano a mano con los romanos. Los fariseos no estaban en control del templo. No. Así que ese era el tiempo cuando Jesús se apareció. Días antes de la muerte de Jesús, Jesús tuvo varias situaciones con los saduceos, que básicamente le provocaron su muerte. Que vaya a ser desorden en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, le pasaría lo mismo a Jesús. No tiene que ver nada con religión. Vemos que 4 días antes de su muerte de Jesús, que di que ocurrió en la Pascua o antes de la Pascua, la Biblia cristiana no se pone de acuerdo en eso. Él entró a Jerusalén en la entrada triunfal y la gente estaba celebrando Hoshana Rabbah, que es el último día de tabernáculos que quede septiembre-octubre, pero él entra en la entrada triunfal 4 días antes de Pascua, que es abril-mayo. Así que obviamente la persona que escribió esto no conocía los festivales bíblicos. Hizo un error brutal. 4 días antes de la Pascua celebrando tabernáculos, septiembre-octubre, tabernáculo, abril-mayo, Pascua. Error brutal. Bien, así que Jesús vino y unos 2 días más tarde, después de su entrada triunfal, él se peleó contra un arbusto, si se acuerdan, y llegó al templo el día siguiente y hizo un desorden total. Y ahí fue que escribió su juzgamento de parte de los saduceos, no los fariseos. Los saduceos tuvieron todo que ver con la muerte de Jesús, no los fariseos. No estaba en control del templo. Jesús hizo el desorden y no tenía razón Jesús de hacerlo porque eso no era su trabajo. E inclusive este desorden trajo lo que se llama Hilul Hashem, una desecración del nombre de Dios, una vergüenza para Hashem, porque gente de todo el mundo llegaba a traer ofrenda al templo y se vio bien mal el desorden que Jesús hizo. Y esta gente está haciendo un servicio para la humanidad. Tú traías tu monedita de Grecia, de Turquía, de la India, que tenían estampitas, fotos de sus dioses, estampitas de sus dioses, y eso era prohibido para usar en el templo. Se tenía que usar el shekel sagrado, de acuerdo a la Torá. Así que fue un desorden. Bien, así que Jesús fue que buscó su muerte en esta situación por el desorden que trajo. Bien, 40 años. Pero hay que ver la cronología porque te están vendiendo, como dicen, gato por liebre. Digamos mejor para hacer kosher, pollo por gato o pollo por liebre. Bien, el Tratado de Yoma dice así, 39b. Dice, los sabios nos enseñaron. Los sabios aquí se refieren a los rabinos de antaño. Esto incluye a Ezra, a Mordequeo, que le dice, y a varios otros sabios de Israel. Bien, dice, durante el servicio de Shimon HaTzadik. ¿Quién fue Shimon HaTzadik? O Simón el recto. Este fue el que negoció con Alejandro Magno a que los samaritanos no nos hicieran daño. Los samaritanos practicaban teología reemplazante, querían eliminarnos,
Shimon HaTzadik, por medio de Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, se dio cuenta del plan, habló con Alejandro Magno, y Alejandro Magno casi elimina a todos los samaritanos porque ellos planeaban destruirnos total. Este es Shimon HaTzadik. Esto ocurrió 400 años más o menos antes de Jesús. Cómicamente, creo que en el libro de Lucas, corrígeme aquí abajo si estoy equivocado, Simón el Recto aparece en el día de la circuncisión de Jesús. 400 años antes. Yo he pillado el Nuevo Testamento inyectar gente para darle valor histórico, pero bien, durante el servicio de Shimon HaTzadik había una suerte la suerte para Dios siempre caía en la mano del sumo sacerdote. Voy a explicar qué significa. Este es el servicio de Yom Kippur. Había una cajita y dentro de la cajita habían dos cajitas pequeñas que decía, una de ellas, la Hashem, para el Eterno, y la otra decía, la Azazel, para el enojo de Dios. Así creo que lo traducen en veces chivo expiatorio, pero en verdad se refiere al enojo de Dios. Mira, se agarraba el chivito, la Azazel, se llevaba al desierto, se empujaba en un barranco, y esto es parte de la Torá, y esto tenía que ver con sacar el enojo de Dios lejos de nosotros, básicamente. Y la suerte para Hashem caía generalmente en la mano derecha del sumo sacerdote, y la suerte para Azazel caía en la mano izquierda. Después de la muerte de Shimon HaTzadik, este evento ocurría ocasionalmente, que caía la suerte para Hashem en la mano derecha. Pero 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte para Azazel caía en la mano derecha, que se veía mal. Era una mal señal. Bien, eso es uno de los eventos que pasaba. El lote para Azazel caía en la mano derecha del sumo sacerdote. Bien. También los dos cabritos, que eran gemelos, el que era para Azazel, se le amarraba un cordoncito rojo en los cuernos, y una parte de ese cordoncito se colgaba en el templo. Cuando ese cabrito Azazel moría, el cordoncito se convertía en blanco. Como dice el verso, si tus pecados están rojitos como la sangre, tus pecados van a convertirse como blancos como la nieve. Esa es la idea. Con Shimon HaTzadik el cordoncito se convertía a blanco. Pero después de la muerte de Shimon HaTzadik, ese cordón ocasionalmente se ponía blanco, otras veces quedaba rojo. Pero 40 años de la destrucción del templo, este cordón no se convertía en blanco. Bien. Ese es uno de los dos milagros que pasaban en Yom Kippur. También hay que recalcar que Yom Kippur, que cae en septiembre, final de septiembre, al comienzo de octubre, no tiene que ver nada con Pascua, abril a mayo. Están separados. Si Jesús, como los cristianos claman, que no tiene sentido bíblico, fue el Cordero de Dios, que aquí se refiere al dios Canún, al dios egipcio Cordero, que es otro punto total. Si Jesús fuera el sacrificio de Pascua, no tiene que ver nada con Yom Kippur. El Yom Kippur es para perdonar pecados. Pascua es para agradecer, nada que ver con perdón de pecados. No tiene sentido bíblico en absoluto. La Pascua es para agradecer, esa acción de gracia. Yom Kippur, que queda en septiembre a octubre, es para perdón de pecados. Nada que ver con Pascua. Así que como que le están inyectando cosas, pero no están encajando. Otros dos eventos que pasaron, que no dice el tiempo que pasaron, dice las puertas del santuario se abrían solitas, que tenía una señal que los enemigos de Israel iban a entrar por esta, y Rabino Yohanan Ben Zakkai la reprendió, y había un candelabro que se mantenía encendido hasta el día siguiente para que lo limpien y lo recomiencen, pero este candelabro anteriormente no se apagaba. 40 años antes de la destrucción del templo, este candelabro se apagaba solito de repente, así que se veía como mal señal.
Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Ok, esa es la historia del tratado de Yoma. 2 se refieren a Yom Kippur, los otros 2 no necesariamente. Bien, así que esa es una señal que Jesús fue alguien. ¿Se refiere a Jesús? Para comenzar, para que Jesús fuera alguien, candidato mesiánico, Jesús tenía que ser descendiente de Judá, David, Salomón del lado paterno. Jesús no lo fue. De acuerdo a la Biblia cristiana, su mamá, casada con José, salió preñada de otro, que ese es un problema logístico para él poder ser candidato mesiánico. Jesús no lo fue. No era descendiente de Judá, David, Salomón del lado paterno, que ese es el requerimiento número 1. Morir por los pecados de otro, la Biblia hebrea prohíbe eso. Aparte de la Torá, Ezequiel 18 te lo dice, pero también que me gusta Jeremías 31, verso 29, nadie muere por los pecados de otro. Así que la idea que Jesús moría por los pecados del otro no tiene sentido bíblico, pero en verdad lo que lo destruye el clamor mesiánico de Jesús es que él no es descendiente de Judá, David, Salomón del lado paterno. Estos milagros no tienen que ver nada con Jesús. Les explico rápido. 40 años, que significa sería más o menos el año 30. Bien, Jesús nació más o menos, escolarmente hablando, en el año 7 antes de la era común, 6-7. La Biblia cristiana dice que Jesús comenzó su ministerio a los 30. Así que si le sustraes 7, sería que comenzó en el año 23 de la era común. Hay cristianos que te dicen, por tradición católica, que su ministerio fue a 3 años y medio, aunque no hay texto que soporte eso. Es una tradición católica, no lo dice el texto cristiano. Mi opinión siempre fue que Jesús duró 1 año. Sí, tal vez duró 1 año. Así que no hay texto que diga que duró 3 años y medio. No lo hay. Así que él murió por más o menos en el año 23. Pero digamos por argumento que sí murió en el año 30, que cronológicamente no tiene sentido, históricamente. No importa si hubiera muerto, porque él no cumplió para ser candidato mesiánico. Simplemente no calificó, así que como que no importa. Pero históricamente no encaja simplemente. Hay que usar un poquito el coco, ver un poquito de la historia, leer la Biblia y darse cuenta que te están vendiendo, en vez de un pollo, te están vendiendo liebre. Hay que ser inteligentes, no sean engañados, busquemos de la verdad. Compartan este video. Shalom Aleichem Kol Tuv.